activa en el vértice del sistema y sus mecanismos de protección, aunque también pongo de presente que esos derechos fundamentales tampoco son absolutos o ilimitados, pero cualquier disposición limitadora deberá estar razonablemente justificada para la protección de otro bien o derecho, como lo sostiene Robert Alexy. De modo que conozco el papel del juez en su tarea de reconocer la existencia de los derechos y de velar por su garantía a través de los mecanismos legales para que sean posibles. Reconozco también que en varias ocasiones nos movemos entre zonas grises que nos impiden elegir entre posiciones extremas de blanco y negro ante la falta de univocidad del concepto, lo que conduce a que en las particularidades necesarias exigirá rigor en la ponderación entre lo general y lo particular, sin soslayar, claro está, la vertiente ética que nos remite a la idea de dignidad humana como último fin del Estado y del derecho, en tanto fundamento último de los derechos fundamentales, donde se permita el ejercicio de una vida humana digna para ser vivida, donde tengan cabida otros valores como la solidaridad y seguridad, aquellos que se mueven en el ámbito de la ética pública a la cual no me voy a referir. En lo que concierne a los asuntos de la sección tercera, la concepción del juez acerca del reconocimiento de los derechos vuelve a cobrar importancia, la misma que va de la mano de la jurisprudencia. El artículo 90 constitucional, fundamento de la responsabilidad contractual y extracontractual. Sus distintos regímenes, títulos de imputación, la reparación integral del daño a las víctimas, los valores y principios constitucionales que den fundamento a las decisiones en los casos concretos y la aplicación de los instrumentos y estándares internacionales universales y a nivel regional la aplicación del control de convencionalidad. Todas herramientas indiscutibles, innegables construcciones históricas, jurisprudenciales y jurídicas que hacen parte de nuestro sistema normativo y que al margen de no existir mención expresa en la norma fundante se han ido decantando a través del tiempo para profundizar luego en temas como los derechos desde una perspectiva de género, los derechos de las minorías o para contrarrestar el abuso del derecho e impedir el ejercicio abusivo del poder por parte del Estado o de otros actores bajo su complacencia. Aún en materia contractual, los títulos de imputación, los actos contractuales, todo lo relativo a la operación contractual, los actos previos y la etapa de liquidación. En otros asuntos, los recursos extraordinarios de anulación, comprensivo del análisis de las competencias de los tribunales de arbitramiento, sin perjuicio, claro está, que muchos o que otros temas se quedan sin mencionar. En lo personal, aunque no se debe hablar de sí mismo, pero por fuerzas de las circunstancias debo hacerlo, solo quiero manifestarles que el servicio prestado da cuenta de mi integridad, honestidad y transparencia en la rama judicial. Finalmente somos el resultado de nuestra propia vida, construida deliberadamente, casi siempre marcada por obstáculos. Quienes me conocen podrán referir mi independencia y carácter, ingrediente importante para blindar mi propia vulnerabilidad. Aquí debo insistir en que la honestidad y la independencia son valores hermanos, pues no se puede ser independiente cuando la ética está comprometida. La misma independencia que también nos cuesta cuando no somos el reflejo del otro, la misma que te vuelve resistente y persistente en tu proyecto de vida. El carácter es un rasgo de mi personalidad, siempre desde lo humano y profesional, sin atropellar a los demás, ni desconocer que la administración de justicia también constituye una tarea colectiva que exige una dosis importante de comprensión, tolerancia y respeto por el criterio ajeno. Si tratara de resumir mi vida en 2 tiempos, podría apostar que aunque nací con pérdidas, aprendí a respirar la vida y desde esta humanidad que nos desnuda, sin arquetipos perfectos ni irreales, me encuentro preparada para asumir con madurez esta labor. Para concluir, agrego que en este espacio y en este tiempo
tengo absoluta certeza de aspirar a una dignidad y no a un cargo cualquiera. Me comprometo entonces a mantener mi independencia para decidir y a trabajar por una justicia eficiente en la que resulte determinante la unificación de criterios a través de las sentencias de unificación, sin olvidar que nuestra historia está en movimiento, que exige una ponderación en las decisiones y un ajuste de las mismas. También me comprometo a continuar con los esfuerzos que viene adelantando el Consejo de Estado para la descongestión, en la implementación del expediente electrónico, en lo que resulte posible, y en el sistema informático de gestión de expedientes, sin perder de vista otros frentes, como la aplicación del enfoque de género en las decisiones judiciales, pues soy testigo del talante y del esfuerzo empeñado. Por todos estos imponderables, quiero ser parte de esta tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Lola. Puede usted retirarse. Oímos al doctor Martín Bermúdez Muñoz. Doctor Martín Gonzalo Bermúdez Muñoz, en nombre de la Sala Penal expreso saludo para esta audiencia. Durante 10 minutos y faltando un minuto se le indicará, usted podrá expresar ante esta sala las razones que llevarían a la sala a seleccionarlo como magistrado de la sección tercera en reemplazo de la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. Adelante, doctor Bermúdez. Buenas tardes. Permítame compartir con ustedes las razones por las cuales quiero tener el honor de ser consejero de Estado. En una primera parte expresaré algunas opiniones generales sobre el contenido de los fallos, sobre las sentencias de unificación y sobre el alcance de la autonomía judicial para definir en cada caso el régimen de responsabilidad. Lo hago con el propósito de mostrar cómo son de manera general mis tendencias jurídicas. En una segunda parte señalaré cuál es la percepción que tengo de las tareas que aquí se realizan para exponer el compromiso que ofrezco asumir frente a ellas. Pienso que las sentencias deberían centrarse principalmente en las alegaciones de las partes, las pruebas y las normas aplicables, tal y como se viene haciendo actualmente en muchas de ellas. Creo que deberían limitarse las citas jurisprudenciales, los desarrollos exclusivamente teóricos, los exhortos, las reiteraciones y las proclamaciones públicas de defensa de derechos cuando no resulten estrictamente necesarias para fallar el caso concreto. Creo que la referencia sistemática a normas convencionales y fallos de la Comisión Interamericana de Derechos también debería limitarse. Por regla general, estas citas se hacen con carácter simplemente ilustrativo, muestran cómo se desarrolla determinado tema, pero no se usan como fundamento de la decisión. Si nuestro ordenamiento constitucional tiene una norma que garantiza de mejor manera un derecho, no parece razonable invocar el estándar convencional que lo restringe, y ello es lo que a mi modo de ver ocurre en relación con la privación de la libertad. La norma convencional limita el derecho a reparación a los eventos en los cuales la detención haya sido ilegal, y ese es un condicionamiento que no aparece en nuestro ordenamiento. Esta tendencia genera el riesgo de utilizar estándares de la jurisprudencia internacional haciendo citas parciales dirigidas simplemente a sustentar determinadas posiciones, y ese no es el propósito de integrar tales normas al bloque de constitucionalidad. En relación con las sentencias de unificación, estimo que ellas solo deben proferirse cuando existe una laguna o una contradicción normativa que amerite su expedición. Antes de adoptarse, deben considerarse los efectos que frente a la seguridad jurídica y a la confianza de los justiciables genera introducir en una sentencia que resuelve un caso concreto una nueva regla de decisión. Creo que estas sentencias deben plasmar subreglas claras y precisas, sin que sea suficiente incluir parámetros generales que deban ser interpretados o precisados en otras sentencias.
Las modificaciones jurisprudenciales deberían adoptarse solo cuando resulte absolutamente necesario hacerlo y cuando existan suficientes y contundentes argumentos que ameriten sustituir la posición anterior por una nueva. Aunque tengo claro que no es fácil hacerlo, debería intentarse incluir en estos fallos las razones que permitan verificar que están superadas las críticas formuladas en los salvamentos de voto. De este modo, las sentencias de unificación no aparecerán simplemente como el reflejo de la posición mayoritaria y temporal de la Sala en relación con un tema sobre el cual no se logró superar la posición contraria con argumentos, sino con votos. En el campo de la responsabilidad extracontractual, creo que la unificación de la jurisprudencia necesariamente debe restringir la autonomía del juzgador para procurar igualdad de las decisiones en casos similares. A mi modo de ver, esto no se logra cuando se anuncia que el régimen de responsabilidad aplicable es el que el juez decida autónomamente en cada caso concreto. Los mismos tipos de daños por actividad médica, por accidente de tránsito, por actividades terroristas o por privación de la libertad deben resolverse de manera similar, exigiendo siempre los mismos requisitos. En unos regímenes habrá que probar falla del servicio, en otros no, pero en todos los casos que pertenezcan al mismo caso deberá establecerse el mismo rasero. Que el juez pueda aplicar un régimen adecuado a los hechos y no excitado por la parte conforme al principio de la iuris novit curia, no significa que pueda escoger el título de imputación que estime conveniente para el caso concreto. Creo que debe hacerse un esfuerzo para pasar de un régimen incierto que propicia la tendencia a demandar a un régimen previsible en el cual las personas conozcan cuándo y bajo qué condiciones el Estado debe indemnizar y los comités de conciliación de las entidades cuenten con parámetros claros para saber cuándo deben llegar a acuerdos. En relación con las tareas que se desarrollan aquí, soy consciente de la inmensa responsabilidad que implica ejercer la magistratura y particularmente hacerse cargo de un despacho en la sección tercera. Tengo claro que esa tarea es totalmente distinta a la de argumentar en un proceso a favor de una parte y con un interés determinado. Y también tengo claro que esa labor es totalmente distinta a realizar desde la academia análisis o críticas jurisprudenciales sin límite de tiempo y dedicando la atención solo a determinados aspectos o a determinados fallos. Conozco el agobio y la responsabilidad de proferir en un tiempo limitado las decisiones que aquí deben redactarse, discutirse y adoptarse. Soy consciente de lo que significa asumir la responsabilidad de un abrumador número de expedientes para fallarlos adecuadamente, de lo difícil que resulta revisar el trabajo de 21 personas que sustancian en el despacho, participar en las decisiones de la subsección, de la sección y de la sala plena. Sé que lograr eficiencias en esas condiciones no es fácil. El ejercicio como árbitro en contratación estatal no me ha dejado olvidar lo difícil que resulta proferir decisiones en esta materia. Tengo claro, para dar solo un ejemplo, que resolver un proceso contractual, interpretando los documentos del contrato, las comunicaciones de las partes, los dictámenes y contradictámenes, y el objeto técnico y específico de la controversia es algo realmente muy complejo que requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Por esta razón, lo primero que debo decir en este punto es que respeto y entiendo el tamaño del esfuerzo que esta tarea significa y el compromiso que implica asumirlo. En lo personal, solo puedo ofrecer mi capacidad de trabajo y el compromiso de ponerlo integralmente al servicio de la corporación. Siento que he podido ejercer la profesión correctamente a partir de la dedicación, del estudio, de la perseverancia, del deseo de aprender y del amor por lo que hago. Seguramente por lo anterior, valoro más la dedicación, el esfuerzo y la constancia que los talentos o las inteligencias excepcionales. Intento hacer de la mejor manera todo lo que me corresponde. Nada me fluye directamente. Necesito dedicar mucho tiempo para redactar, revisar y reflexionar. Lo que publico no son las primeras ideas que me llegan a la cabeza, como lo hacen quienes poseen un talento particular para ello. Mis escritos reflejan lo que con mi mayor esfuerzo yo soy capaz de hacer. Me he dedicado en la profesión y en la academia a temas propios de la sección tercera. Trato de seguir en general la jurisprudencia del Consejo de Estado
por lo que considero que son más los temas que conozco, que puedo manejar, que aquellos que resultarán totalmente nuevos o desconocidos para mí. Tomé la decisión de presentarme a este proceso porque siento que no he dejado de pertenecer a esta institución en la que tuve el alto honor de trabajar y donde recibí las maravillosas enseñanzas del doctor Carlos Betancur Jaramillo. Le debo todo al Consejo de Estado y quisiera poder sumarme a los esfuerzos que todos ustedes hacen por sostener esta institución y mantener en alto su nombre. En lo personal, me gusta trabajar en un ambiente descomplicado en el que tenga la ocasión de exponer y discutir de manera abierta y directa mis opiniones. Considero que no tengo ningún tipo de fanatismo, no tengo inclinaciones religiosas ni tendencias moralistas de ninguna naturaleza. Me esfuerzo por darle a mis interlocutores el tratamiento que yo espero tener de ellos. La confianza mutua en la sinceridad, el desinterés y la imparcialidad al tratar los asuntos me resultan esenciales para adelantar cualquier discusión constructiva. Valoro de la manera más profunda la libertad de expresión y estimo que la crítica es una contribución que siempre resulta útil para modificar, pero también para fortalecer posiciones. Me siento una persona muy afortunada de haber escogido el derecho como profesión y me considero absolutamente feliz estudiándolo, aprendiéndolo, discutiéndolo y compartiendo lo aprendido. Por último, quisiera decirles que con total independencia de la decisión que ustedes tomen, para mí constituye un gran honor tener esta oportunidad, por la cual agradezco infinitamente su atención. Muchas gracias, doctor Martín. ¿Puede usted retirarse? Doctor Brasby Bustos, por favor. Doctor Rodrigo Alfonso Brasby Bustos, en nombre de la Sala Plena, le saludo en esta audiencia en la que usted dispondrá de 10 minutos para expresar las razones por las cuales considera que debería ser seleccionado como magistrado de la sección tercera en reemplazo de la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. Faltando un minuto se le indicará. Adelante, doctor Brasby. Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores consejeros, primero que todo quiero expresar mis agradecimientos por la oportunidad que tengo para exponer las razones de mi postulación para ocupar una de las vacantes de la sección tercera del Consejo de Estado. Quiero ser magistrado del Consejo de Estado porque estoy convencido de que poseo las condiciones y las calidades personales, la experiencia profesional suficiente para colaborar con la Administración de Justicia, para evaluar y continuar lo bueno que existe en la sección tercera, así como para evaluar y contribuir a cambiar lo que sea necesario para bien de la Administración de Justicia. Considero que mi formación, mi capacidad de trabajo en equipo, mi convicción conciliadora que he demostrado a lo largo de mi carrera profesional permitirán contribuir en el proceso de administración de justicia. La Universidad Externado de Colombia desde hace varios años otorga una beca al mejor bachiller del Colegio Ricardo Inestrosa Daza del municipio de La Vega, Cundinamarca, del cual soy oriundo. Les comento esto porque en el año 1979 fui beneficiario de ese beneficio, de esa beca, con la cual pude cursar mi carrera profesional. En la hoja de vida consigné detalladamente mi formación académica, mi experiencia profesional y como docente universitario. No voy a referirme por ello de manera específica o puntual a ello, pero sí de manera general quiero decirles que son dos especializaciones en Derecho Administrativo, en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos, así como varios diplomados, cursos, etcétera, los que han
contribuido a mi formación profesional. En este momento de la vida, a mis 55 años de edad y más de 30 años de experiencia profesional en diferentes ramas, en diferentes órganos y entidades del nivel municipal, distrital, departamental y nacional, en las cuales he tenido la oportunidad, pero también la responsabilidad de ser ordenador del gasto y vivir lo que significa esa experiencia en la administración pública, así como 15 años como docente universitario, avalan y sustentan mi aspiración para ser consejero de Estado. Hace algo más de 13 años me vinculé como procurador judicial administrativo, cuando el cargo era de libre nombramiento y remoción. Posteriormente, dando cumplimiento a una sentencia de la Corte Constitucional, participé en ese concurso, el cual superé satisfactoriamente y me permitió ingresar al escalafón de la carrera administrativa. En cumplimiento de mis funciones en ese cargo me permitieron una relación y una cercanía estrecha con la rama judicial, concretamente en temas de la sección tercera, participando como agente del Ministerio Público en tribunales de arbitramiento, en donde se debaten, como ustedes bien saben, pues contratos de gran envergadura, tanto jurídica como económica, como agente del Ministerio Público, repito, ante la Cámara de Comercio. De la misma manera, siendo conciliador en temas de nulidad y restablecimiento del derecho, en temas contractuales, en temas de reparación directa, así como la intervención en múltiples procesos ante el tribunal. Durante el año pasado y los primeros meses de este año, por una deferencia del señor Procurador General, he tenido la oportunidad de actuar como Procurador Delegado ante el Consejo de Estado en las secciones segunda y tercera, así como Procurador Delegado para Asuntos Civiles y Laborales. Con esta experiencia, ¿qué puedo hacer yo entonces para aportar al Consejo de Estado? Es bien sabido que una de las mayores problemáticas, si no el mayor problema, pues es la congestión judicial. Seguramente todos los aspirantes haremos referencia a este punto y pues es de conocimiento general que ese es uno de los problemas en los cuales ustedes han venido trabajando y quienes lleguemos a ocupar una vacante pues tenemos que continuar trabajando con el ánimo de solucionar esa dificultad. Yo considero que lo que se ha hecho con la creación de diferentes despachos judiciales de descongestión, así como la creación de cargos, claro que ha contribuido a la descongestión, pero se requiere a esa acción adicionar otras estrategias, adicionar otras acciones. Y el Consejo de Estado lo ha venido haciendo. Hemos visto cómo las diferentes secciones han venido utilizando una herramienta que estableció el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que es la unificación de la jurisprudencia en varios de los temas. En eso debemos persistir. Creo que es una tarea en la cual a la cual se debe dedicar muchos esfuerzos y mi disposición total para trabajar en esa dirección. Pero además de eso, esa unificación de jurisprudencia debe constituirse en unos lineamientos muy especiales para la sociedad, pero en especial para las entidades públicas. Creo que las entidades públicas tienen la obligación y la responsabilidad de aprovechar esos lineamientos que señala el Consejo de Estado para establecer a través de sus comités de conciliación y defensa judicial las acciones que le corresponden para la prevención del daño antijurídico y de la defensa judicial. Ahí creo que hay una labor que le corresponde hacer a la administración pública. Nos corresponde entonces seguir trabajando y buscar otras herramientas para lograr la descongestión judicial y llegarle al ciudadano con una pronta y cumplida justicia. Esos lineamientos, además, se deben constituir en unos elementos para desjudicializar los conflictos a través de mecanismos alternativos como la conciliación extrajudicial
que las entidades podrán solucionar en otras sedes, contribuyendo de esa manera a que muchos procesos o muchas controversias, no lleguen a la jurisdicción, sino que se resuelvan por esa vía. Y aquí me parece que debe jugar un papel muy importante la Agencia de Defensa Jurídica del Estado. Otra de las estrategias que ya se ha venido también implementando, y lo he visto en el Consejo de Estado, es la utilización de las herramientas tecnológicas. Creo que la digitalización del proceso, la celebración de audiencias, que ya he sido partícipe de ellas, con la utilización de medios virtuales, pues ayudan y contribuyen a la inmediación de la prueba, pero agiliza también el proceso. Existe una amplia gama de posibilidades a través de las herramientas tecnológicas que contribuirían de manera eficiente a hacer un proceso más ágil, más seguro y contribuir también con la descongestión judicial. Hay temas de la sección tercera en los cuales se ha abierto debates, temas, me refiero solo a alguno de ellos, por ejemplo, el tema relacionado con la reparación integral versus la sostenibilidad fiscal. Ahí existe una discusión, digamos, en lo cual juega un papel importante la conformación de las salas, en la cual los miembros que la integran, provenientes de la rama judicial, otros de la academia, otros del litigio o de la experiencia profesional, que podrían contribuir entonces en una sala a lograr unas decisiones justas con equidad. Me parece que esa conformación de las salas podrían contribuir a que se llegue a esa posibilidad. Finalmente, señores magistrados, quiero, como dije al principio, decir que mi aspiración está basada en una formación, en unos valores personales y profesionales, y quiero, además de eso, contribuir de manera activa en la administración de justicia, de tal manera que al cabo de los 8 años de magistratura pueda mirar a cada uno de los integrantes de la rama, del Consejo de Estado, mirar a los ojos a mi familia y mirar a los ciudadanos para tenerla y ratificar la satisfacción del deber cumplido, en lo cual, repito, es fundamental mi vocación de servicio, mi convicción de trabajar en equipo y de ser un conciliador, como lo he demostrado en todas mis actividades. Mil gracias, señores magistrados, por su atención y por su apoyo en mi aspiración. Muchas gracias, doctor Rodrigo Alfonso Bustos Brasby. Corrijo el orden de los apellidos. ¿Puede usted retirarse? Oímos al doctor Jaime Alberto Duque Casas. Doctor Jaime Alberto Duque Casas, expreso bienvenida en nombre de la Sala Plena del Consejo de Estado a esta audiencia en la que usted tendrá la posibilidad de exponer las razones por las cuales considera que debería ser seleccionado como magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado, en reemplazo de la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. Usted dispondrá de 10 minutos, faltando uno se le indicará. Adelante, doctor Duque. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes, honorables magistradas y magistrados del Consejo de Estado. Cuando se me pregunta por qué quiero ser magistrado de la sección tercera en reemplazo de la doctora Estela Conto, debo contestar porque hace parte de mi proyecto de vida. Me he formado para alcanzar esta responsabilidad con las competencias laborales y de trabajo en equipo que lo ameritan. Para poder hablar de ese proyecto de vida debo hablar primero de mi familia. Soy casado con Luz Estela Mejía Botero hace 29 años, tengo 2 hijos, Jaime, que es abogado de la Universidad del Rosario con maestría en Derecho Ambiental y Sostenibilidad de la Universidad de Alicante, y Juliana, que es diseñadora gráfica con maestría en Dirección de Arte. Soy abogado de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia
magíster en Derecho Administrativo de la Universidad Militar Nueva Granada, obtuve el diploma de estudios avanzados en Gobierno y Administración Pública de la Universidad Complutense de Madrid a través del Instituto Universitario de Investigaciones José Ortega y Gasset. Soy doctor en Gobierno y Administración Pública de las mismas instituciones. En mi experiencia he sido subdirector académico de la Escuela Superior de Administración Pública, vicerrector académico de la Universidad Militar Nueva Granada, 23 años vinculado a la cátedra universitaria en temas de Derecho Público, he dictado Derecho Constitucional, Derecho Administrativo General y Colombiano, Procesal Administrativo, Derecho de Policía aplicado al Derecho Urbano. He sido profesor de las Universidades Militar Nueva Granada, Libre, Externado, Universidad del Sinú, sedes Montería y Cartagena, Escuela Superior de Administración Pública y la Universidad ICESI de Cali. Actualmente sigo vinculado a la cátedra universitaria. Soy investigador registrado en el CEBELAC de Colciencias. He dirigido proyectos de investigación académica en las universidades Militar Nueva Granada, Libre, Escuela Superior de Administración Pública en la Maestría de Administración Pública y en la Universidad del Sinú, sede Montería. Tengo varias obras y varios artículos escritos que reposan en mi hoja de vida y omito mencionarlos. Como experiencia he sido asesor externo del Ministerio de Defensa en Contratación Pública, de varias entidades vinculadas al sector defensa como la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Jefatura de Aviación del Ejército. He sido asesor del despacho del Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio en temas de contratación, de Derecho Administrativo y Derecho Urbano. Además de eso, pues tengo la experiencia para llegar a ocupar el cargo de magistrado. Una de las preocupaciones que se vienen ventilando es la congestión de la sección tercera. Se mira como problema, el mismo gobierno nacional lo ve como un problema grave, no solamente por la congestión, sino por la cuantía de las demandas que se están manejando en reparación. Los problemas, de acuerdo con la teoría o con los teóricos de la gestión pública como Blanca Olías de Lima, de la Universidad Complutense de Madrid, y Luis Fernando Aguilar Villanueva de la UNAM de México, quienes fueron mis profesores de Administración Pública y Gobernanza respectivamente en el doctorado, manifiestan o argumentan que los problemas son para gobernarlos, y se gobiernan para solucionarlos y más que solucionarlos para prevenirlos. Me llama la atención que se hagan cuestionamientos cuando no existen políticas públicas de prevención del daño, no obstante las reiteradas sentencias del Consejo de Estado y de la sección tercera a la que aspiro a pertenecer, mediante las cuales se han impuesto medidas o garantías de no repetición y se han exhortado al gobierno para adoptar políticas públicas para efectos de prevenir el daño recurrente por casos ya fallados. Esta remisión la hace directamente el artículo 93, por bloque de constitucionalidad, en donde se le impone la obligación al juez de emitir esas medidas o garantías de no repetición y exhortar a la adopción de políticas públicas. Encontré un estudio muy interesante de la Escuela de Ohio. El profesor Harry Brosman, junto con dos investigadores, Rosemary O'Leary y Jeffrey Straussman, hicieron un estudio sobre la injerencia de los fallos de los tribunales de Estados Unidos en la administración pública norteamericana. Estructuraron el proceso de investigación bajo tres pilares fundamentales: la legitimación, la capacidad y la competencia, y la inclusión de los fallos judiciales en la agenda administrativa gubernamental. Hicieron la investigación tomando desde 1887 hasta nuestros días, haciendo un estudio de arte y verificando una serie de sentencias referentes a esa vinculación de los fallos a la administración pública. Cuando uno mira el caso colombiano se da cuenta que los dos primeros requisitos o pilares de esa investigación se cumplen. Existe legitimación constitucional y de bloque de constitucionalidad del juez para efectos de imponer las medidas o garantías de no repetición y para exhortar a las políticas públicas al gobierno nacional o al legislativo. También se cuenta con la competencia, se cuenta con la
capacidad también por mandato constitucional y por bloque de constitucionalidad. El problema está en la inclusión de esas medidas, de esas garantías de no repetición y de las políticas públicas en la agenda de la administración pública. Estos investigadores lo llaman la laguna que existe entre los tribunales y la administración pública. Allí se suplió mediante normas o mecanismos, procedimientos y procesos que permitieran vincular las sentencias a la agenda pública de prevención. Sabemos que sin prevención, pues continuaremos con una congestión judicial en la sección tercera si no hay prevención por parte del Ejecutivo para evitar que se repitan los casos. Y traigo a colación un ejemplo de la sección tercera de una sentencia del doctor Enrique Gil sobre las trillizas. La madre que llega en estado de gestación al centro médico y le ordenan practicar una ecografía y unos exámenes, no hacen la ecografía por problemas administrativos y técnicos, el médico por tacto determina que viene un bebé de manera transversal y ordena a practicar la cesárea. Y al practicarla se da cuenta que eran 3 bebés de pocas semanas de gestación que fallecen. Se ordena en esa sentencia como garantías de no repetición que a toda mujer que llegue en estado de gestación se le aplique la ecografía o se le practiquen los exámenes pertinentes, y se ordena leer la sentencia y publicar la sentencia en las IPS y EPS de todo el país. Eso ocurrió hace 8 o 9 años. La pregunta es, ¿hoy se lee la sentencia? ¿Hoy se publica la sentencia? ¿Adoptó el gobierno nacional medidas para que esa fuera una política pública de prevención para las mujeres que estuviesen en gestación? La respuesta es no, no existe ningún decreto reglamentario que haya incluido esas medidas, y tengo una consulta que llegó a mi oficina este año contra la clínica de la policía porque no practicaron los exámenes y una bebé nació con deformidad craneana porque tardaron más de 24 horas en practicar la cirugía de cesárea. Luego, necesariamente se debe buscar el mecanismo para que estas sentencias del Consejo de Estado se incluyan en la agenda de gestión pública y además de eso buscar los mecanismos de seguimiento de las sentencias, que podría ser a través de la misma relatoría del Consejo de Estado. Honorables magistradas y magistrados, cuento con las competencias laborales, me he formado para estar a la altura de las responsabilidades del Consejo de Estado, y más que a la altura del Consejo de Estado, para estar a la altura de cada uno de ustedes, por quienes profeso admiración y respeto. Muchas gracias por su atención, muy amables. Muchas gracias, doctor Jaime Alberto. ¿Puede usted retirarse? Muchas gracias. Doctor Escandón Hernández. Doctor Luis Ramiro Escandón Hernández, le expreso bienvenida en nombre de la sala plena a esta audiencia en la que usted tendrá la posibilidad de exponer durante 10 minutos las razones por las cuales considera que debería ser seleccionado como magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado en reemplazo de la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. Faltando un minuto se le indicará. Adelante, doctor Escandón. Señor presidente, buenas tardes. Señor vicepresidente, buenas tardes. Honorables magistradas y magistrados, muy buenas tardes. Es para mí un honor y motivo de agradecimiento especial estar aquí hoy en este recinto, presentando las razones por las cuales quiero pertenecer a la sección tercera del Consejo de Estado. Sin embargo, no es un agradecimiento como el que ustedes llegarían a imaginar. La verdad, días atrás, reflexionando sobre lo que iba a decir en esta audiencia, reparé en las lecciones del novelista William Cohen cuando recibía el premio Príncipe de Asturias, y le agradecía a España la posibilidad de haberle enseñado las primeras notas en trémolo sobre guitarra y cómo ello marcaría después toda su vida musical y su vida novelística. Por ello, creo oportuno iniciar agradeciéndole a esta corporación, a
varias personas con las que he compartido en ella, el haber forjado mi vida personal y mi vida jurídica, y gran parte de lo que soy como jurista, como abogado, y que quiero aportar a esta corporación. Corría el año de 1992 en la Universidad Santo Tomás, en unas jornadas de Derecho Público, cuando mi única inquietud en la vida era saber a qué me iba a dedicar, porque no tenía fácil económicamente mi vida, dado que a mi padre se le había revocado su pensión, y por tanto tenía que decidir a qué iba a estar dedicado. Escuchaba una conferencia de un honorable consejero, el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, quien deponía sobre la prevalencia del derecho sustancial sobre la norma procesal y manifestaba cómo esa prevalencia incidía en la administración de justicia. Al terminar, como un hecho más, manifestó que la corporación requería personas que hicieran la judicatura y pensando que para mí sería una oportunidad de oro, le solicité que me escogiera sin conocerlo y después de las evaluaciones respectivas y las consabidas trámites ante la corporación, llegué a esta institución a empezar a ver el derecho en la vida real. Aprendí desde cómo perfeccionar la técnica de amarrar un expediente, hasta cómo manejar unas máquinas inmensas, donde empecé a escribir algunas providencias después de haberlas escrito a mano, y a usar los computadores que entonces llegaban para los consejeros de Estado, que traían para reemplazar los computadores IBM que habían en ese momento, que eran de pantalla verde con líneas negras, que traían un mouse como gran novedad, y en donde empecé a proyectar mis primeras providencias. Y lo traigo a colación porque la tecnología ha sido parte también de mis inquietudes, tanto intelectuales como jurídicas, y siempre he ido de la mano de ella. Pero principalmente aprendí y pude aplicar lo que la tutela le hacía a los derechos fundamentales. Estando aquí, pude insinuarle a un hombre que tenía 80 años en ese momento, que ajustaba sus 80 años, que se sentía pobre, abogado y a quien yo ya no tenía mucho que enseñarle por su avanzada edad y su experiencia, que tal vez una tutela podía ayudarle a restablecer su derecho. Para no entrar en detalles, si el tiempo no me da para ello, la demanda fue presentada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, la demanda ordinaria, y paralelamente se presentó una tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable que fue concedida y posteriormente reafirmada por la Corte Constitucional. Y muchos años después, el Consejo de Estado convalidó las decisiones de los jueces de tutela y mi padre pudo vivir dignamente de lo que le quedó de su pensión gracias a esta corporación. Esta corporación entonces me introdujo a la vida real, pero además le dio dignidad a mi padre para morir como tal, dignamente, y le dio con qué alimentarse hasta el final de sus días. Durante los años siguientes, en las publicaciones en que he tenido la oportunidad de participar, los laudos arbitrales que he podido dictar, las clases que durante 18 años he dictado en la Universidad Javeriana, Los Andes, Universidad Nacional, Sergio Arboleda, mis experiencias en los diferentes escritos, mi actividad como litigante y la posibilidad de obtener sentencias favorables en esta corporación, me han permitido apreciar y agradecer, que es lo que vengo a hacer ahora, lo que aquí he aprendido. He aplicado la jurisprudencia en todos estos ámbitos que les he dicho, porque es un referente obligado el Consejo de Estado en mi vida. El Consejo de Estado me alimentó jurídicamente, me alimentó personalmente y me alimentó en el sentido literal de la palabra. Cuando hice la magistratura como magistrado auxiliar de la sección tercera, que tuve la oportunidad inicialmente otorgada por el doctor Germán Rodríguez Villamizar y posteriormente por el doctor Ramiro Saavedra, tuve la oportunidad de analizar la responsabilidad contractual del Estado en materia de cláusulas exorbitantes, régimen sancionatorio. Varias de esas providencias determinaron lo que hoy es la Ley 1150 de 2007, reformatoria de la Ley 80. Fijar los límites de la muy precaria Ley 472 de 1998 en materia de acciones populares y acciones de grupo y medios de control, para por lo menos devolverle en algo a ciudadanos que dejaron todo su dinero en viviendas de interés social que no cumplían con los requisitos para ello.
y que hoy determinan cuál es el norte o el derrotero a seguir de estas acciones constitucionales. Verifique también la revisión de laudos arbitrales, la responsabilidad contractual y extracontractual del Estado. Recuerdo especialmente, por ejemplo, un caso que para nosotros nunca puede ser un lugar común, el caso de la masacre de unos conductores de la empresa Sicolac, a los que el ejército, utilizando armas, uniformes, insignias y equipos del ejército, asesinaron vilmente y después desaparecieron, y que solo varios años después el Consejo de Estado profiere una sentencia que les indemniza y resarcen algo tan execrable crimen. Entonces, ¿cómo no estar agradecido con esta corporación, con las personas con las que gran parte de mi vida he compartido? Si, como dice Ortega y Gasset, la vida a nosotros se nos entrega vacía y la corporación la ha llenado para mí. ¿Cómo no estar agradecido con muchas de las personas aquí presentes con las que he tenido la oportunidad de compartir ideas, discutir razones, teorías, inclusive sonreír algunas ocurrencias? ¿Y cómo no estarle agradecido a una corporación que ha marcado mi vida y que después de tantos años la sigue marcando? Permítanme entonces, honorables consejeros y consejeras, agradecer no solo verbalmente, sino con mi esfuerzo, mi trabajo y mi dedicación, la experiencia adquirida. Permítanme pertenecer y aunar mis fuerzas a la sección tercera del Consejo de Estado, para que desde el inicio del proceso, a la manera del case management o gerencia de proceso, delimitando las pruebas, resolviendo medidas cautelares, promoviendo conciliaciones, unificando la jurisprudencia que tanto lo necesita, especificando más en el derecho internacional aplicable a nuestra nación, pueda decir, ya no, que el derecho y aquello que tengo que agradecer es algo de muchos años después, sino que cuando termine de realizar esta actividad de la mano de la tecnología, un ad honorem que humildemente se presenta ante ustedes para que le permitan aunar esos esfuerzos, pueda decir que apoyó a una corporación de más de 200 años sólida y forma parte de ese equipo de trabajo que permite que la jurisprudencia sea algo de hoy, en este momento y ahora, para que todo no sea varios años después. Emotivas mis razones, agradezco a ustedes haberme escuchado y esa es lo que venía a manifestarles. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Ramiro. ¿Puede usted retirarse? Escuchamos al doctor Gómez Lee. Gracias. Doctor Iván Darío Gómez Lee, saludo a usted en nombre de esta sala plena, en esta audiencia en que tendrá la oportunidad de exponer las razones por las cuales considera que debería ser seleccionado como magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado para ocupar la vacante dejada por la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. Tendrá usted 10 minutos, faltando un minuto se le indicará. Adelante, doctor Gómez. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, honorables magistrados y magistradas. Fundamento esta aspiración en 4 razones esenciales. Derecho injusto no es derecho, prescribía el filósofo Gustav Radbruch. Quienes fuimos forjados como abogados en los años 80 teníamos los sentimientos de indignación y de superación por un derecho que no era justo. Y ahí está el primer fundamento de mi aspiración: contribuir a que las instituciones cambien, a que las instituciones mejoren. Y en ese sentido, citando
a Amartya Sen, Nobel de Economía, abro comillas, las instituciones justas son aquellas que logran cambios de excelencia o por lo menos cambios aceptables. Cierro comillas. Desde que recibí mi título de administrativista en 1990 y hasta la fecha como procurador delegado, he trabajado por las mejoras en las instituciones administrativas. ¿Y por qué la jurisdicción de lo contencioso administrativo? Porque precisamente esta jurisdicción en el siglo XXI ha sido protagonista de grandes cambios institucionales, como la aprobación del CEPACA y como la creación de los juzgados administrativos. Esta ha sido una política pública integral, en donde los actores han sido los jueces, los magistrados, los consejeros, y ha sido una política integral que precisamente ha ido en esa senda de un derecho justo. Quisiera, por lo tanto, para continuar en mi trayectoria profesional, hacer parte del cambio institucional que promueve esta Sala Plena y la sección tercera. La segunda razón se fundamenta en que considero que puedo contribuir a la responsabilidad extracontractual del Estado. Tuve la fortuna, apenas culminé mis estudios, de trabajar en Derechos Humanos y Responsabilidad en 1993. Culminé una investigación sobre el derecho a la paz en Colombia. Y definitivamente este es un asunto que ha tenido altibajos. Y algunos de esos altibajos están marcados en que solo hasta en 1962 se reconoce el derecho pretoriano de la reparación integral, con un logro muy importante el 19 de abril de 2012, una sentencia de unificación que establece el paradigma de la reparación integral, y una sección y una corporación que se ha comprometido en el análisis sistemático de sus precedentes en materia de protección de víctimas, con el análisis de 344 sentencias desde 1916 hasta 2016, de lo cual resultan 35 líneas jurisprudenciales para la protección de víctimas. Considero que con mi experiencia, con mi trabajo, me puedo sumar a ese compromiso colegiado de la reparación de víctimas. Reparación de víctimas que, hay que decirlo, hoy no está exenta de dificultades, toda vez que los escenarios de marco fiscal de mediano y largo plazo, la desfinanciación de los rubros presupuestales para el pago de sentencias y la reforma o la posible reforma al artículo 90 superior desdibujan y ponen en riesgo el derecho a una paz verdadera, en donde las instituciones tienen que dar respuesta efectiva con la prevención y con la reparación integral. Un tercer motivo lo fundamento en mis capacidades y en mi experiencia en contratación estatal. Desde afuera se valora la importancia de las decisiones jurisprudenciales del Consejo de Estado, el impacto económico y social, las sentencias de unificación que se producen en contratación y las cerca de 100 sentencias que se producen al año llegan directamente a más de 20.000 ordenadores y operadores de la gestión contractual. Considero que en mi práctica profesional, como directivo, como jurídico en varias entidades, y desde la investigación Contratación Segura, que inicié hace 10 años y que publico y actualizo con frecuencia, puede contribuir en el sentido de unas dimensiones económicas y sociales de las jurisprudencias de la sección tercera. Una cuarta razón la fundamento en la dimensión humana del juez. Y aquí considero
que es fundamental que el juez tenga una actitud reflexiva, precisamente para poder reivindicar los derechos. Y esa actitud reflexiva la sintetizo en 3 puntos. Primero, en la inteligencia, la persuasión racional, el método dialéctico para persuadir. Nunca utilizar las armas de la intolerancia o de la falta de respeto para argumentar. Segundo, en el espíritu el juez tiene que ser absolutamente independiente, no dejarse subordinar ni por los fuertes ni por aquellos que pretenden desdibujar la función desde otras ramas y órganos del Estado. Y la tercera, el sitio donde se ubica el juez, es ponerse en el lugar del otro, es desplazarse hacia el conflicto, es ir del centro a la periferia, como lo viene haciendo esta alta corporación desde la región Caribe hasta Nariño. Quisiera hacer parte de este equipo de trabajo transformador para emprender ahora la dignidad más alta en la función pública, administrar justicia. Muchas gracias, señor presidente, y buenas tardes para todos ustedes. Muchas gracias, doctor Iván Darío. Puede usted retirarse, gracias. Oímos al doctor Guayacán Ortiz. Doctor Juan Carlos Guayacán Ortiz, le saludo en nombre de esta sala plena, a propósito de esta audiencia en la que usted tendrá la posibilidad de expresar las razones por las que considera que debería ser seleccionado como magistrado de la sección tercera del Consejo de Estado en reemplazo de la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. Usted dispondrá de 10 minutos, faltando 1 minuto se le indicará. Doctor Guayacán, adelante. Señor presidente, muchas gracias. Respetados consejeros, es realmente un honor para mí estar en este magno recinto en la tarde de hoy presentando mi nombre como candidato a ejercer la dignidad y la responsabilidad de ocupar un lugar en esta bicentenaria corporación. Para cumplir ese cometido, he pensado que lo mejor es presentar ante ustedes mi cronología vital y profesional a efectos de que a través de ella ustedes puedan elaborar el juicio de valor que corresponda. Soy Juan Carlos Guayacán, soy nacido en la provincia oriental del departamento de Cundinamarca, concretamente en el municipio de Cáqueza. Soy hijo de esa Colombia provinciana que forma a sus miembros dentro de la ética del esfuerzo personal y la autodisciplina para lograr metas en la vida. Por la fuerza gravitacional que ejerce la capital de la República, particularmente sobre los municipios que están cerca, el bachillerato lo terminé en la ciudad de Bogotá y me formé como abogado en la Universidad Externado de Colombia, de la que soy hoy profesor ordinario. Egresado en el año 92, opté por mi título de abogado con la presentación de un trabajo de investigación colectivo y de campo sobre el impacto de la audiencia de conciliación en el proceso civil, que por aquel entonces resultaba novedoso visto que la reforma del Código de Procedimiento Civil del año 89 había incluido la audiencia de conciliación. Obtenido el título, me vinculé a mi alma mater en condición de profesor asistente, pero paralelamente abrí mi oficina de abogado y he ejercido estas dos actividades en la mayoría de mi desarrollo profesional. El derecho procesal, me vinculé al Departamento de Derecho Procesal y la característica del derecho procesal, esa característica de ser un derecho transversal, pronto hizo que el Departamento de Derecho Administrativo me llamara
para dictar en aquel entonces una materia sobre el proceso ejecutivo ante la jurisdicción contencioso administrativa. Como todos sabemos, ese fue un proceso que fue ajeno aquí a esta jurisdicción hasta que el estatuto contractual del año 93 abrió la posibilidad y empezaban todas aquellas dudas. Era la primera vez que se preguntaba si el silencio administrativo podría constituir el título ejecutivo, cuál era el rol de los títulos valores en el contexto de un proceso ejecutivo que tenía origen en un contrato estatal, y eso me permitió quizás ir derivando del derecho procesal a particularizar un poco en el derecho administrativo. Así transcurrió la primera década de mi vida profesional. Terminada la misma, la vida académica me llevó fuera del país, donde tuve la oportunidad de hacer una investigación sobre una institución jurídica que en el país ha sido implementada y su arraigo se lo debe a esta institución que ustedes conforman hoy. Me refiero a las acciones populares y a las acciones de grupo. Producto de ese trabajo de investigación, publiqué una monografía en la que se presenta un poco los orígenes de las instituciones. Sabemos todos que son disímiles, uno romano, otro anglosajón, y también poniendo desde esa retrospectiva, también poniéndolo en contraste con el gran trabajo jurisprudencial que el Consejo de Estado ha hecho para que esas instituciones tengan y ocupen el lugar que ocupan hoy en la vida judicial del país. A mi regreso, reabrí mi oficina de abogado, esta vez la alterné con alguna actividad de asesoría, y gracias al tema sobre el que había hecho mi investigación, la universidad me designó codirector de una base de datos que para ese entonces se iba a construir sobre la producción jurisprudencial del Consejo de Estado en lo que para ese entonces eran los primeros 10 años de la Ley 472 de 1999. Esto me dio la oportunidad de convertirme en un observador del gran trabajo jurisprudencial en esa materia. Me ha permitido escribir algunos artículos que están reseñados en mi hoja de vida. Me ha permitido reflexionar sobre el impacto que estas acciones han tenido, sobre la dogmática de la responsabilidad, el impacto que sigue teniendo sobre el tema probatorio. Cuando ya tenemos un daño que desborda al individuo, las reglas de prueba de ese daño parecerían cambiar, el legislador no da muchas opciones, y a través de eso he hecho algunas reflexiones académicas en relación con ello, siempre de la mano de el gran material que ha producido esta corporación. Cuando ya detentaba 18 años de ejercicio docente y 13 años de ejercicio de abogado, la vida siempre generosa me dio la oportunidad de venir a trabajar a la sección tercera, subsección C de esta corporación, en condición de magistrado auxiliar, cargo que he desempeñado durante los últimos 7 años, y viendo retrospectivamente estas actividades que he reseñado aquí, cuando surgió esta convocatoria me hicieron pensar que de una u otra manera he tenido el gran privilegio de ver la vida judicial desde 3 aristas. No serán las únicas que la conforman, pero algunas de las más importantes. He sido observador de la vida judicial desde la academia en su devenir. He sido apoderado de particulares frente a los jueces del Estado. Y gracias a esa oportunidad que me dio la vida, en los últimos 7 años, he tenido la oportunidad de trabajar como integrante de la rama judicial en esta corporación, en mi condición de magistrado auxiliar, colaborar en el diseño de proyectos de decisión, aprender los rudimentos de la argumentación judicial, que no son los mismos de la argumentación del abogado que trabaja para los intereses de un cliente. Y cuando veo de manera retrospectiva, juzgué que también, pasados mis 50 años, sería oportuno poner a consideración de esta corporación y concretamente de ustedes mi nombre. Esta ha sido pues mi itinerario, mi trayectoria profesional que pongo a su consideración para su juicio y valoración. Desde el punto de vista estrictamente personal y humano, quisiera decirles que me postulo con el absoluto convencimiento de que un integrante de un juez colegiado como este debe buscar un equilibrio entre
el rigor conceptual y el carácter que son necesarios para defender sus propias posiciones, sin los cuales caería en la pusilanimidad, pero buscando también que exista el respeto por la idea ajena, y que no sea un respeto retórico, sino que con el convencimiento absoluto de que las decisiones, o como diría en el lenguaje economista, el producto judicial, las providencias, son un trabajo mancomunado, y que en esa confrontación con la idea ajena hay un enriquecimiento de la providencia y un enriquecimiento del propio bagaje intelectual. Pero además, convencido como estoy, que en ese enfrentamiento de ideas contrarias es lo que le da la majestad a la justicia, la que a su vez es el pilar de la legitimidad democrática de un Estado. Dicho esto, no me resta más que agradecerles su generosa atención, y si la voluntad colectiva, que no es más que la suma de sus colectividades individuales, decidieran elegirme para detentar la dignidad y la responsabilidad de ser magistrado de esta corporación, yo solo les digo que cuenten con mi capacidad de trabajo, mi capacidad dialéctica y mi respeto interpersonal para efectos de desarrollar el cargo con la dignidad que lo exige la Administración de Justicia. Muchas gracias y me retiro cuando usted lo disponga, señor presidente. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. ¿Puede usted retirarse? Muchas gracias. Oímos al doctor Henao Ospina. Doctor Marino León Tadeo Henao Ospina. Le expreso saludo de la sala plena en esta audiencia en la que usted tendrá la ocasión de expresar las razones por las cuales considera que debería ser seleccionado como magistrado del Consejo de Estado, sección tercera, para ocupar la vacante dejada por la doctora Estela Conto Díaz del Castillo. Doctor Marino León, tiene usted la palabra. Doctor Germán Bula Escobar, presidente del Consejo de Estado. Doctor Ramiro Pasos Guerrero, vicepresidente. Honorables consejeras, honorables consejeros. Hace 40 años, en 1978, terminé estudios de Derecho en la Universidad Externado de Colombia. Me gradué en 1979 y desde entonces he estado dedicado al derecho público. De esos 40 años de vida profesional, más de 20 años los he dedicado a los temas de contratación de infraestructura y servicios públicos y de responsabilidad estatal en la prestación de servicios públicos. Así lo he hecho como profesor en el externado, en la Universidad de los Andes y en la Escuela Superior de Guerra, en la representación judicial de entidades estatales y más aún en la realización de numerosos estudios, muchos de ellos publicados, como consultor y asesor en esos temas. Entre mis trabajos recientes, responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción en el proceso de contratación, es de próxima publicación. Autorregulación en infraestructura y servicios públicos, una obra colectiva del Consejo de Estado y el Externado de Colombia, dirigida por el doctor Edgar González. Malas prácticas de contratación de infraestructura en Colombia, que fue el diagnóstico de la contratación de infraestructura, que lo hice para la Corporación Andina de Fomento, y lo entregamos a la Cámara Colombiana de Infraestructura hace unos años, y el proyecto de código
código de autorregulación para la infraestructura. Y un trabajo que hice hace unos 4 o 5 años sobre la presunción de inocencia, un estudio que ahora estoy actualizando con los desarrollos recientes en materia de responsabilidad del Estado injusta de la libertad. Sin embargo, no creo en esta experiencia especializada, ninguna experiencia especializada, por buena que ésta sea, sería suficiente para acreditar las tareas requeridas para ser consejero de Estado. Pero no es suficiente. Creo que quien aspira a una corte de cierre debe estar preparado para hacer contribuciones a la solución de los grandes problemas del derecho. Hoy, por ejemplo, quien aspira a una corte de cierre debe tener un criterio sobre los avances, sobre los problemas, algunos grandes, y desafíos de nuestro sistema de justicia. Claro, también debe tener un criterio sobre las reformas que se están proponiendo. A propósito de los grandes problemas del derecho público colombiano, quiero mencionar que como director de la Escuela Superior de Administración Pública, a los 4 años del presidente Barco, los 2 primeros años del presidente Gaviria, tuve una responsabilidad importante en el proceso de descentralización, la reforma de la administración pública, prepararon un propio de la Comisión Presidencial para la reforma del Estado, que entregamos a Emilio Barco en marzo de 1990, y el proceso constituyente que condujo a la Constitución de 1991. Ahora, de la sección tercera del Consejo de Estado a la que aspiro, creo que en la última década, cuando se escriba la historia del conflicto armado colombiano en Colombia, la sentencia de la sección tercera del Consejo de Estado es referencia obligada. No solo por su valor intrínseco desde el punto de vista jurídico, sino la teoría del Estado en parte del conjunto de sus decisiones. Teoría del rol del Estado, de sus límites, de sus deberes y de las consecuencias de sus fallas y decisiones. Pero también por la narración de los principales eventos de ese conflicto, por la crítica a los testimonios, por la protección de las víctimas. Estos avances tan significativos tienen que ver, por supuesto, por el conocimiento y aplicación de las teorías, desarrollos y conceptos de la responsabilidad patrimonial por daños. Pero eso básicamente lo ha hecho la sección tercera en toda su historia, lo ha hecho siempre. Es lo que hace una diferencia en estos años. Lo que hace una diferencia, lo importante para mí, es que cuando a la sección tercera le llegaron los casos del conflicto armado, la sección tercera tuvo un conocimiento y una sensibilidad del contexto histórico en que se produjeron los eventos. Tuvo una filosofía política, una idea del papel del Estado, de la autoridad, de los deberes, derechos y cargas que debe soportar el ciudadano. Es una teoría del Estado. La academia debe actualizar desde el punto de vista de la teoría del Estado y de la filosofía política ese enorme trabajo realizado por la sección tercera. Ahora, los instrumentos internacionales de derechos humanos y de derecho internacional humanitario han sido una referencia principal en la época de trabajo de la sección tercera. Creo que los instrumentos internacionales contra la corrupción en la contratación de infraestructura son muy elaborados. Es ahora que Colombia está en
entrando a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, serán para la sección tercera y para el Consejo de Estado de una importancia creciente en los próximos años. En relación con la Constitución de 1991, y con ocasión de un trabajo que publiqué hace un par de años sobre la selección de jueces de altas cortes en el derecho público comparado, me preguntan frecuentemente en varios eventos por el modelo americano de una sola corte. Por supuesto que ese diseño constitucional de la justicia, como los de Europa continental o el Reino Unido, a que se refiere el trabajo, corresponde a una cultura jurídica específica, a un sistema político, a una específica evolución institucional. Yo he dicho que en esa cultura jurídica, antes de una sola corte, lo importante del precedente, la calidad de las sentencias y la intensidad del debate previo a todo acto jurídico. Todo se ha llegado a antes. La negociación de los contratos, la ejecución de la ley, el proceso de elección de un juez. Poco. Fuerte. Riguroso. Todo se sabe antes. Las sorpresas no vienen después de que se firma el contrato. La negociación del contrato no empieza después de que se firma. O después de que se publica la ley. O después de la elección. Los grandes contratistas del Estado no tienen la protección que tendría un ciudadano que celebra un contrato de adhesión. A ellos se les exige no solo buena fe, sino máxima diligencia. Pero he dicho también que en el diseño de nuestro sistema de justicia que viene de esa Constitución de 1991, solo hay un aspecto sobre el cual tuve claras reservas. La eliminación del juicio la de retiro forzoso que toman los magistrados de la Corte Suprema y del Consejo de Estado. Esto lo digo porque con esa decisión del constituyente del 91, Colombia quedó siendo el único en que los jueces de las Cortes equivalentes al Consejo de Estado o a la Suprema tienen periodo. Los jueces de las Cortes Supremas y el Consejo de Estado, los equivalentes en todo el mundo, son elegidos con carácter vitalicio. Y hay mucha teoría política detrás de esa decisión que sucedió a las constituciones, o que se introdujo en las constituciones por las revoluciones liberales de independencia. Por supuesto que con jueces de altas cortes de carácter vitalicio, o hasta la de retiro forzoso, es más factible mantener los precedentes. Por ello, en nuestro sistema, con jueces de altas cortes de periodo, es necesario que los nuevos magistrados comprendan el valor del precedente y la importancia de asegurar la efectividad de la sentencia. Es necesario que los nuevos magistrados se comprometan con la continuidad del derecho, el desarrollo del derecho, que los nuevos magistrados entiendan que el precedente y la efectividad de las sentencias están en la esencia misma del Estado de Derecho. Que quienes me han conocido como juez, 2 años fui nombrado juez penal de Bogotá. Como procurador auxiliar,
Hace 37 años fui procurador auxiliar, tanto los conceptos para la Corte Suprema en juicios de constitucionalidad como la segunda instancia disciplinaria, como director de la SAT, como jefe de la Unidad Anticorrupción de la Contraloría General, como magistrado auxiliar. Espero que me han conocido en estos cargos, que yo sería magistrado. Profundamente honrado, me sentiría profundamente honrado que en este momento culminante de mi vida profesional, tengo 60 años, ustedes también pensaran que no puedo ser adecuado a las jornadas y trabajos que vienen en los próximos 8 años. Muchas gracias, doctor Marino. Puede usted retirarse. Vamos a la doctora Jimena Osorio Torres. Doctora Laura Jimena Osorio Torres, presento en nombre de esta sala plena, frente a la cual te podrá exponer las razones por las cuales considera que debería ser seleccionada magistrada tercera del Consejo de Estado en la vacante por la doctora Estela Canto Díaz de la doctora Osorio. Va a tener 10 minutos, faltando un minuto, una señal. Adelante. Muy buenas tardes, señor presidente, señor vicepresidente, señores consejeros. Es un honor dirigirme a ustedes por la dignidad del Tribunal Supremo de lo Contencioso, una institución de sólida tradición jurídica, a la cual, por supuesto, yo quiero pertenecer. En palabras de Jean Rivero, el Consejo de Estado debe velar por la coherencia del derecho administrativo. Los jueces administrativos deben frenar la arbitrariedad y proteger a las víctimas. Tienen la tarea de dictar el derecho para los ciudadanos. Quiero hacer instituciones tradicionales del derecho, como lo son el principio de legalidad judicial de los actos de la administración. Tiene el principio de legalidad con el denominado nuevo despojo. La administración encargada de la misma a través de la potestad de muchas veces normas que solamente se benefician a dejando de lado las garantías de los ciudadanos. El pretexto de una eficiencia la participación para normas que sean más de los derechos. ¿Cómo se puede solucionar esto? Se puede solucionar estableciendo en la administración mecanismos organizados para que de esa manera se disminuyan los litigios que se presentan de estos actos administrativos. El control judicial de los actos administrativos. Muchas veces la situación se convierte en un mero dogma teórico. ¿Por qué? Porque la presencia de nulidad tiene una satisfacción personal de que tenía razón al demandar una norma que a la postre, porque el juez es reticente a la medida constitucional
porque considera que puede ser un prejuzgamiento. El nuevo Código de Procedimiento Contencioso Administrativo ha dotado de instrumentos poderosos como las medidas cautelares, que tienen la capacidad para el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia. De esta manera, se articulan estas dos en estas del derecho administrativo. El Consejo de Estado, de acuerdo con los boletines que ha venido publicando, el proceso de extracontractual. Por tanto, una tesis doctoral establece que en la responsabilidad extracontractual los credenciales se pueden volver reglas minuciosas para los funcionarios administrativos. En ellos unos límites y de una adecuada pedagogía se pueden disminuir los litigios de responsabilidad extracontractual. La congestión. En relación con la congestión en la jurisdicción, hay tres estrategias que deben adoptarse. Aumentar la oferta judicial. Segundo, disminuir la oferta. Y tercero, promover medidas de eficiencia y procedimientos. La oferta judicial se logra con medidas transitorias como los jueces de descongestión. Sin embargo, esta medida producción de sentencias se entregan 1.800 fallos, pero se reciben 3.000 casos. Por lo tanto, el cuello se sigue conservando. Los jueces administrativos, sin duda, han dado la rama, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, pero de articulación y coordinación al interior de la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Los jueces deben estar con sus tribunales administrativos y el Consejo de Estado. De esa manera, se puede del derecho administrativo. Respecto de la disminución en la litigiosidad, por supuesto, sobre las administrativas se protegen y se garantizan los derechos ciudadanos. Además, por el mecanismo de extensión de la jurisprudencia, que en buena hora se estableció de procedimiento y de lo contencioso administrativo, se puede evitar la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Sin embargo, los funcionarios le temen mucho a esta institución, especialmente a los controles y de la Contraloría y de la Fiscalía. En esa medida, entonces, prefieren aplazar el conflicto y que sean los jueces los a seguir. Las medidas de eficiencia de procedimientos. Es importante especializar magistrados en diferentes temáticas. No se trata de hacer burda del copy-paste, pero cuando se establecen casos para un magistrado, resulta mucho más eficiente su tarea de conocer los respectivos casos, privación injusta de la libertad, la reparación directa por falla de servicio, contratación estatal, etcétera, etcétera, respetando los justos límites del trabajo equitativo. Pero también, las medidas de eficiencia, las información tienen que venir a la rama judicial. El expediente electrónico tiene que fortalecer y desplazar al expediente físico. Asimismo, la ha sido utilizada en las pruebas como mecanismo para salvaguardar a través de en el clero con fotografía pública se pueden las pruebas y la evidencia que pueden utilizarse en los procesos de responsabilidad del Estado. Quiero poner a disposición de ustedes como profesora en el área de
educativo en las universidades, en la Universidad Militar, en la Universidad de Toledo, también como profesora de la pública en la Dirección del Gobierno, capacitando en materia de contratación de alcaldes, gobernadores, concejales y diferentes funcionarios públicos. Como académica, he tenido la posibilidad de asesorar públicas y entidades privadas, por lo cual conozco tanto las fortalezas como las dos caras de la moneda. En la universidad hemos tenido la oportunidad de participar en los componedores, que de alguna manera también resuelven los conflictos que surgen en los contratos administrativos. Quiero referirme finalmente al proyecto de reforma a la justicia. He tenido la oportunidad de ver el y su exposición de motivos, que me parece que es un interesante punto de partida y no punto de llegada sobre los problemas de la rama judicial. De probidad, transparencia jurídica, sin duda, consenso. Sin embargo, gobierno, administración y control disciplinario deben ser producto de un consenso de los tres. No pueden ser la imposición solo de ellos. Es importante que no se lleven a rango constitucional asuntos de reglamento interno de la Corte, porque esto limita la autonomía judicial. Un tema que no está previsto de reflexión para la administración de justicia es la oferta dispersas. Pensar en mecanismos diferenciados para nuestras regiones. Les agradezco muchísimo el haber escuchado. Doctora Aura Jimena, muchas gracias por retirarse. Gracias. Colegas, quisiera levantar la sesión, pero pedir un aplauso para la doctora Estela Monet por el día de la niña muy exitoso. Mañana empezaremos a las 8:30. Muchas gracias.